para que mañana cuando veamos el tratamiento no quede nada así al azar y veamos junto el tratamiento mañana de insuficiencia cardíaca y de hipertensión arterial, ¿sí? Bueno, ahí está grabando y ahí estoy proyectando en la pantalla, ¿sí? Estamos aquí. Bueno, ¿lo pueden ver bien el power ahí? Sí. Sí. Sí, sí, se ve. Sí, sí. Genial, genial, chicos. Bueno, entonces, para recordar, yo siempre les dije, primero estudien siempre la definición. Y la definición de la hipertensión arterial era simplemente eso, es el aumento de la presión arterial por encima de 140/90 o por lo menos por 140/90, o sea, es el aumento de la presión arterial igual o mayor a 140/90 milímetros de mercurio. Y puede ser y o, porque puede ser que tenga, por ejemplo, solo la sistólica aumentada o puede ser que tenga solo la diastólica aumentada, ¿sí? Entonces, siempre acuérdense, es el aumento de la presión arterial igual o mayor a 140 y o 90 milímetros de mercurio. Al paciente en varias ocasiones o bien en la casa del paciente mediante un mapa o un MDPA, ¿sí? Entonces, era el aumento de la presión arterial igual o mayor a 140/90. Este diagnóstico lo tenemos que hacer o en el consultorio o en el domicilio del paciente. Cuando toma la presión en el consultorio, lo que se hace es tomar la presión en ambos brazos y sacar un promedio. Si hay mucha diferencia entre ambos brazos, se toma una tercera toma, ¿sí? También para poder sacar el promedio, ¿sí? Esto han tomado hasta en el ingreso de medicina, ¿sí? De este año. Siempre hay que tomar la presión en los dos brazos. Cuando veamos vasculitis, vamos a ver que hay algunas vasculitis que generan esa diferencia entre lo que sería el brazo derecho y el brazo izquierdo. Entonces, acuérdense, toman la presión en los dos brazos y sacan un promedio, ¿sí? ¿Cómo tenían que tomar la presión arterial? Eso lo vamos a ver en la clase de semiotecnia, ¿sí? Esa presión se tenía que tomar puede ser el paciente acostado, entonces cuando llegan ustedes, el paciente está internado, está acostado, le toman directamente la presión, o puede ser que el paciente esté sentado. Acuérdense que la espalda tiene que estar en contra del respaldo de la silla, las piernas no tienen que estar cruzadas, él no tiene que estar haciendo fuerza para aguantar la vejiga, o sea que tiene que ir al baño antes, y no tiene que haber corrido, fumado, no tiene que estar nervioso, el brazo va a la altura del corazón, y el manguito iba a 2 centímetros por arriba del pliegue del codo, ¿sí? Y siempre el estetoscopio lo coloco afuera del manguito, ¿sí? Hay veces que son automáticos, entonces no se usa estetoscopio, ¿sí? También si yo dudo de algo, por ejemplo, de una hipertensión de guardapolvo blanco, una hipertensión oculta, podía mandarlo a la casa a que se tome la presión ahí en la casa, y eso se llamaba monitoreo domiciliario. Y en ese caso tengo que darle las indicaciones al paciente para que se tome bien la presión y generalmente usan los automáticos, ¿sí? Que se puede colocar acá en el brazo o también hay algunos que son de pulsera. Y por otra parte, ¿sí? Si es que yo sigo dudando y sobre todo sospecho de que le sube la presión a la noche, puedo mandarlo al paciente con este aparato que se llama Holter para poder tomar la presión arterial durante las 24 horas, ¿sí? Y de ahí teníamos los llamados pacientes Dipper, que eran los descendedores, los no Dipper, que no llegaban a descender entre un 10 o un 20%, los hiperdipper, que descendían de más la presión arterial, y aquellos que en vez de descender aumentaban la presión arterial. Entonces, se toma la presión arterial durante el día y durante la noche, ¿sí? Y no son los mismos valores para diagnosticar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya con un promedio de 130/80 con el Holter puedo decir que es hipertenso, ¿sí? En cambio, en el consultorio, ¿cuánto tiene que tener para que yo diga que es hipertenso el paciente? Mayor o igual a 140/90. Bien, en el consultorio tiene que tener 140/90 o más. En cambio, con el Holter, un promedio de 24 horas de 130/80 ya me alcanza para decir es hipertenso.
O de día, 135/85, o a la noche, si ya tengo 120/70, el paciente es hipertenso. ¿Por qué? Porque estas cifras son menores. ¿Por qué son menores? Porque le estoy quitando el nerviosismo del paciente al verlo al médico. El Holter lo toma solito y tampoco depende de una persona que la tome bien o mal a la presión, lo toma solito. Entonces, ya con estas cifras más bajas, yo puedo decir, bueno, mi paciente es hipertenso y puedo determinar si, por ejemplo, le doy una pastilla de día y otra más a la noche, porque a la noche le sigue subiendo la presión. O capaz que no le sube la presión a la noche, entonces le doy una pastilla durante la mañana y listo. O sea que también me sirve, además de para el diagnóstico, para el tratamiento. Y esto es lo que decíamos, si llega con un nivel 3, directamente hacemos el diagnóstico. O sea, si llega con 180, 110 o más, ya es hipertenso. Pero si llega con un nivel 2, tengo que llamarlo para una consulta y para otra consulta o mandarlo con algo domiciliario. Si llega con un nivel 1, tengo que mandarlo a otra consulta, ¿sí? También se puede hacer otra consulta más o nivel domiciliario. Y si era limítrofe o una prehipertensión, también tenía que llamar a otra consulta. Si me volvía a dar limítrofe, tenía que descartar con algo domiciliario, pero si ya me da normal, puedo decir que lo controlo cada un año, ¿sí? Esto repasen porque lo dije muy rápido ayer. Entonces, si ya llega con un nivel 3, es hipertenso. En cambio, con un nivel 1 o 2, tengo que llamar a otra consulta. Si en el nivel 2 ya me vuelve a dar nivel 2, yo diagnostico. Pero si de nivel 2 paso a 1, tengo que desempatar con algo. Igual con un nivel 1, que me vuelva a dar otro 1, tengo que desempatar con algo. Por eso son por lo menos 3 tomas, ¿sí? Y si es limítrofe y otra vez me da limítrofe, también tengo que desempatar y si me da normal, ya descarto y controlo cada un año, ¿sí? Entonces, primero, la hipertensión es el aumento de la presión arterial y la diagnostico en el consultorio con 140/90, tomando la presión en ambos brazos y sacando un promedio también, o bien en la casa, con un monitoreo domiciliario con un mapa, y ahí ya con 120/70 a la noche, o con 135/85 en el día, me alcanza para decir es hipertenso, ¿sí? Y si me llega con un nivel 3, ya diagnostico la hipertensión, pero con un nivel 2 tengo que volver a llamarlo y con un nivel 1 tengo que volver a llamarlo y volver a llamarlo, ¿sí? O mandarlo a la casa con un método domiciliario. O sea que nunca yo voy a decir es hipertenso con una sola toma si tiene hipertensión grado 1, limítrofe o grado 2. Nunca. Tengo que tomarlo más veces. Si es grado 3, ya hacemos directamente el diagnóstico, ¿sí? Una vez que hacemos el diagnóstico, ¿qué teníamos que hacer después? Estudiarlo. Estudiarlo. Bien, muy bien, chicos, excelente. Y lo que no hice énfasis ayer es en hacerle un buen examen físico, chicos. Además de que pedimos todos esos exámenes complementarios que hemos dicho que era el laboratorio, la placa de tórax y el electro mínimamente, tengo que también hacerle el examen físico. Es decir, siempre en cada consulta pesarlo al paciente para ver que esté haciendo la dieta, el ejercicio, sacarle el perímetro de la cintura, medirle la presión, tomarle los pulsos, auscultar a ver si hay algún soplo, alguna valvulopatía, ¿sí? Evaluar los miembros inferiores, sobre todo si es diabético, ¿sí? Tengo que hacer un buen examen físico. La hipertensión sistólica aislada era aquella en donde estaba mayor a 140 o por lo menos 140 la sistólica, pero la diastólica no llegaba a 90, ¿sí? Otras definiciones importantes, ya saben, la diferencia, lo de pulso era simplemente la resta, pero la media, que era la que me marcaba la perfusión, era la diastólica más un tercio de la diferencial. Esta es la que yo tengo que controlar y que vamos a ver qué drogas podemos usar o no de acuerdo a esta presión arterial media. Bueno, la clasificación ya la saben, grado 1, grado 2 y grado 3, después tienen la aislada y la prehipertensión que también se llama limítrofe. Y tienen que estudiarlo, es decir, hacerle un buen examen físico y pedirle los exámenes complementarios. En el examen físico, acuérdense antes de preguntarle bien al paciente si toma alguna medicación, porque por ejemplo los corticoides aumentan la presión, el trimethoprim aumenta la presión, si el paciente tiene hipertiroidismo o hipotiroidismo, Cushing, acromegalia, aumentan la presión. Entonces es importante que preguntemos bien y que siempre tratemos de descartar una hipertensión arterial secundaria. ¿Cuándo sospechaban de una hipertensión arterial secundaria? ¿Y cuál era la causa principal?
a nivel renal, Tiene ¿no era? síntomas. Bien, excelente. Si el paciente tiene síntomas, sospechan de una hipertensión arterial secundaria. ¿Cuál es la principal causa? La causa renal. ¿Cuándo también sospechan de una secundaria? Endócrinas. Bien, excelente. Esa es la segunda causa. Muy bien, la toma de anticonceptivos también es una causa de hipertensión arterial secundaria. Sospechan también cuando es muy joven el paciente, cuando no mejora con el tratamiento, cuando venía bien y de repente empeora, ¿sí? Ahí sospechan de una secundaria y tratan de descartar la causa renal, endocrina, fármacos como anticonceptivos, como corticoides, me pueden subir la presión. Excelente, chicos, muy bien. Los AINES aumentan la presión, estamos algunos fármacos como los antiparkinsonianos, algunos que se usan para dejar el tabaco, como el bupropión, algunos antidepresivos, ¿sí? Antimigrañosos, porque son vasoconstrictores, me aumentan la presión. ¿Y qué hace la hipertensión? ¿Aumenta la precarga o aumenta la poscarga? La precarga. Poscarga. La poscarga sobre todo, mi amor. Bien. ¿Por qué, mi vida? Porque la poscarga es la fuerza que tiene que hacer el corazón para hacer pasar la sangre a la aorta. Entonces, si en la aorta hay mucha presión, el corazón va a tener que hacer mucha fuerza y va a aumentar la poscarga, ¿sí? La hipertensión arterial aumenta la poscarga. ¿Y qué hace eso? ¿Qué hace con el corazón? Hace que se hipertrofie, ¿sí? El corazón se hace más fuerza, se hipertrofia, se hace más grueso. Entonces, hacemos el examen físico, toman siempre la presión en los dos brazos, miden el peso, la altura, auscultan para ver si hay algún soplo, ¿sí? Auscultan los pulmones también, examinan los miembros para ver si están bien los pulsos, si están bien el vello, si hay edema de miembros inferiores, ¿sí? Palpan el abdomen también porque muchas veces hay masas abdominales que corresponden al riñón, un tumor renal que produce una hipertensión arterial secundaria, por ejemplo, un tumor suprarrenal. Palpan la tiroides también porque el bocio puede estar relacionado tanto con el hiper como el hipotiroidismo. Y también pueden hacer un examen neurológico. Ya cuando tengo muchas sospechas se pide el ATAC, pero bueno, preguntarle, bueno, hacerle pruebas de memoria, de cognición, preguntarle si tiene mareos, si se sincopó, si es que tiene visión borrosa, etc. Y luego le pido los exámenes complementarios, que habíamos dicho que eran todos estos de sangre, ¿sí? Todos estos son de sangre y lo puse con asterisco GOTI GPT porque no son obligatorios, pero se aumentan a veces porque, bueno, la hipertensión puede generar insuficiencia cardíaca, ¿sí? Eso se llama cirrosis cardíaca. O sea, el hígado puede estar con cirrosis por culpa del corazón, básicamente. Y la hemoglobina glicosilada si sospechamos de diabetes junto con una PTOG, ¿sí? Y la relación albúmina-creatinina. Ahí dividimos la albuminuria, o sea, la albúmina en la orina, sobre la creatininuria, o sea, la creatinina en orina. Y lo vamos a ver en nefro. Porque esta relación albúmina-creatinina me permite a mí decir estamos en un estadio A1, A2 o A3 de insuficiencia renal crónica. ¿Sí? Bueno, esto lo vamos a ver también en nefro porque el clearance de creatinina es muy importante calcularlo y el mejor método es seca de EPI o con el MDRD también si está muy bajo el filtrado. Ya lo vamos a ver en nefro. Pedimos un electro y dijimos que no es muy sensible, pero sí muy específico. ¿Para qué pedirían un electro en un paciente hipertenso, chicos? Atrofia de pared. Para ver si hay atrofia. Bien. Hipertrofia. Hipertrofia, excelente, muy bien. Para ver si hay hipertrofia, y sí se puede ver con un índice que se llama índice de Sokolov, que lo vamos a ver en electro. Pero básicamente el electro es un álbum de fotos. Yo tengo 12 fotos, ¿sí? Esta es una foto que se llama B1 y esta es otra foto que se llama B6. Eran 12 fotos, acá yo estoy viendo 2 nada más. Entonces agarro y mido cuántos cuadraditos tiene la onda negativa del QRS, o sea, la onda S, hacia abajo en B1, y cuántos cuadraditos hay para arriba, o sea, onda positiva, que es la onda R en B6.
y sumo estos cuadraditos más los otros. Acá hay 20 para abajo y 17 para arriba, entonces me da 37. Y eso indica que hay hipertrofia. 35 o más, hay hipertrofia. Y si hay hipertrofia, ¿qué pedirían de otro método complementario para que veamos ese grado de hipertrofia? Un ecocardiograma. Muy bien, excelente. Un ecocardiograma, excelente. A los chicos que recién se conectan hoy, les pido disculpas por ir rápido, pero justo este tema vimos ayer y este es un repaso, así que luego le paso la clase de ayer, ¿sí? Bueno, este índice se llama índice de Sokolov, pero también podemos ver la hipertrofia del ventrículo del derecho con otro índice que se llama Lewis, que me ayuda tanto para la hipertrofia del ventrículo derecho como el izquierdo. Pero en la hipertensión, ¿cuál es el ventrículo que se hipertrofia? El izquierdo. El izquierdo. Izquierdo. Bien, justamente por un aumento de la poscarga. La poscarga es la fuerza a la que se enfrenta el ventrículo izquierdo. Entonces, si hay hipertensión, hay mucha fuerza que tengo que hacer yo, entonces me hipertrofio, ¿sí? ¿Y cuándo hay hipertrofia del ventrículo derecho? Estenosis mitral. Bien, excelente. Una estenosis mitral, se agranda la aurícula izquierda y después, muy bien, el ventrículo derecho. ¿Y cuándo más, amor? Más directo a la causa. EPOC también. EPOC. Bien, bien, excelente. Cuando haya aumento de la presión pulmonar. El ventrículo derecho va en contra de los pulmones, chicos, entonces se van a hipertrofiar cuando haya una hipertensión pulmonar. Bien, ¿cómo podrían medir la presión capilar pulmonar? O sea, vuelvo a repetir, ¿cómo podrían medir la presión capilar pulmonar? Porque no se pueden meter, boom, en el pulmón directamente. ¿Por dónde entrarían? Yo quiero llegar a los pulmones. ¿Cómo puedo llegar? No importa si se confunden. Es para que sea más interactiva la clase. Por la vena cava superior, profe. Bien, amigo. Me caes muy bien. Muy bien, Guilherme. Excelente. ¿Y eso que sos brasilero, amigo? Bueno, amor por los brasileros. Todo bien con los... Muy bien. Muy bien, amigo. Me estoy olvidando ya de la cargada contra Arabia Saudita. Muy bien, amigo. Excelente. Muy bien. Por la aurícula derecha, por las venas cavas. Y antes, bueno, ese catéter se llama catéter de Swan-Ganz, el que mide, ¿verdad?, las presiones de las cavidades derechas, y antes se entraba mucho por algunas venas de miembro inferior, pero ahora se elige mucho la vena subclavia, que es una rama, ¿verdad?, que drena en el tronco brachiocefálico y así en la vena cava superior, como dice Guilherme, excelente, porque disminuye el riesgo de bacteriemia. Entonces, si le preguntan, ¿cómo medirían las presiones de las cavidades derechas con un catéter que se llama catéter de Swan-Ganz? Miren, por ejemplo, vamos a buscar alguna fotillo. ¿Sí? Vamos a ver acá. Ay, chicos, yo les pido perdón si llega cualquier mensaje, si ven cualquier cosa en el historial. Perdón, ¿sí? Yo busco, no sé, ¿por qué Shakira cortó con Piqué? Cosas así, ¿sí? No sé, no se asusten tampoco. Entonces, acá tenemos este catéter bendito para ver qué es esto de la presión enclavada, que no entiendo nada de la presión enclavada, que qué es eso. Bueno, este es el catéter de Swan-Ganz. Vamos a poner acá directamente. Miren, acá está espectacular esto, ¿sí? Miren, yo sé que está pequeño. Bueno, acá está más grande, ¿sí? Miren, ¿ven? O sea, ahí como ha dicho nuestro amigo Guillermo, muy bien, excelente, nos metemos acá con el catéter de Swan-Ganz, ven acá por la vena cava superior, porque se usa la subclavia. ¿Por qué? Porque disminuye el riesgo de bacteriemia. O sea, según varios estudios se utiliza mucho la subclavia porque no hay mucha bacteriemia como en otras venas que se utilizaban antes. Se ingresa, ven, por el tronco brachiocefálico, vena cava superior, se llega a la aurícula derecha, ventrículo derecho, y se va por la arteria pulmonar. De ahí, llegamos hasta el final, hasta que lleguemos al final, inflamos ese baloncito y por eso se llama presión enclavada, porque estamos enclavando los capilares pulmonares. Y esa presión enclavada, si está elevada,
significa que hay una elevación de la presión pulmonar por culpa del corazón izquierdo. Entonces podemos hacer un diagnóstico de un edema agudo de pulmón cardiogénico, ¿entienden? Cuando está mal el corazón izquierdo, no puede bajar la sangre de los pulmones, entonces se acumula acá. Por lo tanto, si está aumentada la presión enclavada, ¿quién tiene la culpa? El ventrículo izquierdo. ¿Estamos? Entonces hablamos de un edema cardiogénico. Y si no está aumentada la presión enclavada, sí hay edema, pero no es cardiogénico, ¿me entienden? Eso se llama síndrome de la membrana hialina, síndrome, bueno, de distrés respiratorio que se da, por ejemplo, en los pacientes con COVID, y bueno, que mueren por esa razón, ¿sí? Entonces, repito, ¿cómo medimos las presiones capilares pulmonares con este catéter de Swan-Ganz? Así se llama, ¿sí? Es el catéter de Swan-Ganz. Ya les escribo bien el nombre, para que lo sepan, acá yo lo escribí, este es el nombre para evaluar. Y bueno, muchas veces en pacientes crónicos, por ejemplo, que tienen EPOC, hay fibrosis y eso también aumenta la presión pulmonar, entonces el ventrículo derecho tiene que hacer mucha fuerza en contra de lo que sería el pulmón y por eso hay una hipertrofia, ¿verdad?, del ventrículo derecho. Entonces, ¿cuál es la principal causa de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, chicos? La hipertensión arterial. Bien, la hipertensión arterial, excelente. Y bueno, la miocardiopatía hipertrófica también, ¿verdad? Que es primaria, ya no es culpa de la hipertensión arterial. Y la principal causa de la hipertrofia del ventrículo derecho, Aumento de la presión de los pulmonar. bien, excelente. Aumento de la presión pulmonar, sobre todo que se da por la fibrosis por estadios crónicos, porque tiene que ser crónico para que haya hipertrofia. Entonces, fibrosis pulmonar por enfermedades laborales, fibrosis pulmonar por fibrosis pulmonar idiopática, que es la más frecuente, y que tiene una carga familiar importante, fibrosis pulmonar por tabaco, por bronquitis crónica, enfisema, etc. Muy bien. Entonces, con ese índice de Sokolov, vemos la hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Y qué riesgo tiene un paciente con hipertrofia del ventrículo izquierdo? El infarto, ¿sí? Porque al tener hipertrofia, necesita más oxígeno. Entonces empieza con dolor, con angina, ¿verdad? Y se puede infartar, ¿sí? Y un paciente con hipertrofia, tiene un trastorno para contraerse o para relajarse. Para relajar, profe. Bien, excelente, para relajarse, ¿sí? No se relaja bien, está agrandado para adentro, entonces le cuesta llenarse al corazón. Y una pregunta más y seguimos. Si yo tengo un paciente con isquemia crónica, o sea, hace rato que no le llega oxígeno a la pared del corazón, ¿tiene más dificultad para relajarse o para contraerse? La contracción. Para contraerse. Bueno, acuérdense que al final eso, amores, por eso justamente les preguntaba, porque lo vi en un examen y es una incapacidad para relajarse, chicos. Si le falta oxígeno, no se separa la actina con la miosina y permanece contraído, entonces tiene una insuficiencia diastólica el paciente. ¿Vieron cuando el paciente muere, que se queda duro? Eso se llama rigor mortis y se queda duro porque no tiene oxígeno, entonces no se puede relajar. Entonces acuérdense, cuando me falta oxígeno no se puede relajar, tiene insuficiencia cardíaca diastólica, ¿sí? Y después sistólica, obviamente, pero después no se va a poder contraer porque van a empezar a morirse las fibras, ¿verdad? Pero recuerden eso, la isquemia evita la relajación primero y luego la contracción. Si me falta oxígeno, me quedo duro. Si estoy muerto, me quedo duro, porque no se pueden relajar las fibras. Entonces le cuesta la diástole, la relajación, ¿sí? Bien, ahora ya no se van a olvidar más, ¿sí? Entonces, obviamente luego el repaso de esto y yo les voy anotando todo. Hago el diagnóstico de la hipertensión arterial con el método seleccionado. En mi consultorio vino un paciente con hipertensión arterial grado 3, directamente hago el diagnóstico. Si es grado 2, llamo a otra consulta. Si me vuelve a dar grado 2, hago el diagnóstico.
Si en la segunda consulta me da grado 1, tengo que llamar a una tercera consulta o mandarlo con algo domiciliario. Y si me da hipertensión arterial grado 1, tengo que llamar a otra consulta, y si me vuelve a dar 1, tengo que volver a llamar a otra consulta o mandarlo a la casa con algún método domiciliario. Mientras que si es una prehipertensión, también tengo que llamar a otra visita. Y si me vuelve a dar prehipertensión, desempatar con algo domiciliario, pero si me da normal, descarto y llamo al año al paciente, o sea, le controlo al año la presión, ¿sí? Entonces, hago el diagnóstico, lo evalúo, le pregunto bien si toma algún medicamento, si tiene otra enfermedad, lo examino, le palpo la tiroides, el hígado, el abdomen, los pulsos de miembros inferiores, siempre lo peso, le tomo la altura, el perímetro de la cintura, todo, ¿sí? Exámenes complementarios. Sí o sí hay que pedir una placa de tórax, ¿sí? Para ver los pulmones y la silueta cardíaca, un electrocardiograma para ver si hay hipertrofia del ventrículo izquierdo con ese índice de Sokolov y el laboratorio. Y si hubiera hipertrofia, hay que pedir un ecocardiograma, ¿sí? Porque ya empieza a fallar el corazón y bueno, puede fallar en la relajación, como dijimos, en la hipertrofia, ¿sí? Estimamos el riesgo cardiovascular. ¿A partir de qué edad estimábamos el riesgo cardiovascular? Los 40. Los 40. Bien. De 10, chicos, Gillette. Muy bien. Excelente. A partir de los 40. Y si el paciente ya tuvo un infarto anterior, tuvo una ACV anterior o tiene una insuficiencia renal crónica muy avanzada, ¿hace falta tomarle el riesgo cardiovascular? No. No, muy No, bien. No, tiene un riesgo Directamente. muy alto. Bien, excelente. Bordeaux, riesgo muy alto. Muy bien. Hay dos tablas. Yo acá en este Power le puse las dos, la que vimos ayer y otra más, ¿sí? Y de acuerdo al riesgo cardiovascular, que era el riesgo de que yo tenga un infarto en los próximos 10 años, lo trato y lo sigo. Todo depende del riesgo, ¿sí? Bueno, esto vamos a ver en la clase de electro y eco. Bueno, estratifico el riesgo cardiovascular, ¿sí? Esta es la tabla que vimos ayer. Primero nos fijamos si tenía diabetes, entonces agarramos la tabla con diabetes, o si no tiene diabetes, agarramos la tabla sin diabetes. Después, ¿qué nos fijábamos? El sexo del paciente. Hombre y mujer. Bien, excelente. Del sexo, entonces, sin diabetes, por ejemplo, y mujer. Después, ¿qué me fijaba? La edad. Bien, si era fumadora o no fumadora primero, mi amor. Por ejemplo, no es fumadora. Y una vez que me fijé que no es fumadora, ahí sí en qué me fijaba, La edad. en la edad. Por ejemplo, tiene 52. Entonces, tengo una paciente sin diabetes, agarré la tablita sin diabetes. Mujer no fumadora de 50 años. Entonces, acá están los 50, por lo tanto, este es el cuadrito que me tengo que fijar. Este. Entonces, vamos acá a anotar. Es una paciente sin diabetes, mujer, no fumadora, que tiene 52 años, por ejemplo, 54 años. Entonces, me fijo acá 50 y 50 y no fumadora y me quedo acá. Una vez que ya tengo esto, ¿de qué me fijaba? Valores de presión y colesterol. Bien. Acá, por ejemplo, chicos, dice 7, pero acá al ladito le va a aparecer que el 7 corresponde a 270, por ejemplo, ¿entienden? Entonces, por ejemplo, el colesterol es de 270 y la presión es de 120. ¿Ven? Ni siquiera es hipertensa, pero yo igual le mido el riesgo cardiovascular porque capaz que, no sé, tengan que hacerle un tratamiento porque tiene el colesterol alto, ¿me entienden? Entonces, me dio el color verde. El color verde... El de arriba es acá el 120 de arriba. Ah, perdón, mi amor. Perdón, gracias, mi amor. Claro, porque tienen 50 años, perdón. Entonces, me fijo en el 120 y, bien, en la palabra estaban atentos, no, mentira. Muy bien, amor, muchas gracias. Entonces, me da el color verde. El verde, que es el último del semáforo, es bajo riesgo cardiovascular. El amarillo es, bueno, muy bajo, bajo, moderado, y después tenemos el alto y muy alto, ¿sí? Entonces, el bordo es muy alto riesgo cardiovascular y el rojo es alto riesgo cardiovascular. Entonces, alto y muy alto, alto y muy alto,
moderado, el naranja, bajo y muy bajo, el verde, ¿sí? Esta es, bueno, aquel paciente que tiene diabetes mellitus. Cuando es muy bajo el riesgo, es menos del 10% de posibilidades de tener un infarto. Si es bajo el riesgo, de 10 a 20. Si es moderado, de 20 a 30. Si es alto, de 30 a 40% de posibilidades. Y si es muy alto el riesgo, más del 40% de posibilidades de tener un infarto. ¿Sí? Entonces, acá al ladito van a tener las referencias de qué corresponde cada número. Como ven, la presión sigue hasta 180, no hay más. O sea que si el paciente tiene 200 de presión, ya es Bordeaux, es muy alto riesgo. Y el colesterol llega hasta 309. Por lo tanto, si tiene 310, ya es muy alto riesgo cardiovascular. La edad llega hasta los 79. O sea que si es 80 años, ya también se le considera muy alto riesgo cardiovascular. ¿Sí? Por la edad. Y esta es otra que lo bueno de esto, chicos, es que tiene en cuenta más cosas. Por ejemplo, si el paciente es obeso, si es sedentario, porque tiene en cuenta los factores de riesgo. Y ahí tenemos en cuenta no tan solo la edad, que sí teníamos en cuenta en la otra, el sexo, el tabaquismo, sino el sedentarismo es un factor de riesgo. Bueno, la dislipemia también la teníamos en cuenta el colesterol en la anterior, si es obeso, si tiene una glucemia alterada en ayunas, ¿sí? Y si tiene antecedentes familiares, o sea que esta tabla, esta es de la OMS y esta es la americana, ¿sí? Y esta tiene en cuenta varios factores de riesgo. Entonces, por ejemplo, capaz que el paciente, bueno, tiene una presión limítrofe entre 130 y 139. Ni siquiera es hipertenso, porque dijimos desde 140 a más, 90 a más. Y acá no llega ni a 140 ni a 90. Pero tiene una condición clínica asociada. ¿Qué quiere decir? Tuvo una ACV anterior, tuvo un infarto anterior, tiene una enfermedad renal crónica muy avanzada, ya es muy alto riesgo cardiovascular. Capaz que tiene 3 factores de riesgo. Es sedentaria la paciente, es obesa y tiene antecedentes familiares, ¿sí? Tiene algún daño de órgano blanco asintomático, es decir, tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, por ejemplo. Es un daño de órgano blanco, pero quizás está sin síntomas. O es diabética la paciente, ya es alto riesgo. ¿Ven que la diabetes ya es alto riesgo o muy alto riesgo? Si tiene 1 o 2 factores, quizás es tabaquista y sedentaria, pero no tiene presión arterial alta, entonces bajo riesgo. Acá es sin riesgo, no sé por qué se puso mal. Pero bueno, esta es otra tabla, ¿sí? Y de acuerdo a los colores hacemos el tratamiento. Bueno, ¿y qué pasa con los menores de 40 años? Y bueno, ya hacemos el tratamiento óptimo teniendo en cuenta solo las condiciones asociadas. Si es diabético, elegiré un IECA o un ARA2. Si es, no sé, tiene dislipemia, le daría una estatina, además de darle un fármaco para la hipertensión arterial, ¿sí? Pero no se mide el riesgo cardiovascular en pacientes que tengan menores de 40 años y que no hayan tenido un infarto, ACV o enfermedad renal crónica avanzada. Entonces, esta es otra tabla y de acuerdo al color se hace el tratamiento también. Al color, ¿por qué digo el color? Porque el color significa que si no tiene riesgo, bajo riesgo, alto o muy alto o moderado, ¿sí? Ustedes no tienen que saberse la tabla de memoria, ustedes la van a tener en el consultorio siempre esa tabla, no hay chance que el profesor les pida esto de memoria. Ustedes solamente tienen que decir cuáles son los factores de riesgo cardiovascular, y si son de la cátedra de Santos, le van a tomar una banda en la parte escrita, factores de riesgo cardiovascular, porque es el tema FAB de la cátedra, ¿me entienden? Entonces, hay factores que sí son modificables, como el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, pero hay otros que no son modificables, como la edad, el sexo, y sí lo podemos controlar la diabetes, pero no curarla. Aunque saben que ahora están saliendo muchos estudios que dicen que sí se cura. Pero bueno, por ahí no llegó todavía a la cátedra. Entonces, hay factores de riesgo que sí se modifican y otros que no. Entonces, yo hago el tratamiento de la hipertensión de acuerdo a qué, chicos. Al riesgo cardiovascular del paciente. Excelente. De acuerdo al riesgo cardiovascular del paciente, hago el tratamiento de la hipertensión arterial, no de acuerdo a la cifra. Bueno, acá la cifra está baja, pero miren, tiene un ACV anterior, un infarto anterior. Esta presión no está alta, entonces le van a dar un fármaco para bajar la presión.
No. No, muy bien, pero ¿qué le van a dar? Aspirina y estatinas. Las aspirinas como antiagregantes y las estatinas para bajar el colesterol. Y esta cifra de presión arterial está súper alta. Entonces, además de darle aspirina y estatinas, porque todas tienen alto riesgo, le voy a dar también un fármaco para bajar la presión. ¿Y qué fármaco van a usar? Depende del paciente, porque hay un montón. Si está embarazada, le doy alfa-metildopa. Si tiene insuficiencia cardíaca, ¿quiénes bajan la mortalidad? Los beta bloqueantes, los IECA, ¿sí? Si es diabético, un IECA o un ARA2, porque los IECA o ARA2 lo que hacen es protegerlo el riñón, pero están contraindicados si el riñón está muy patriqui. Ya vamos a ver por qué. Bueno, bien. Y tengo que siempre descartar la hipertensión arterial secundaria, siempre, 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 ¿sí? Por ejemplo, si el paciente tiene bajo el potasio, tengo que pensar en aldosterona elevada. La aldosterona sube el sodio, por eso sube la presión y baja el potasio. Entonces, si yo tengo el potasio bajo, tengo que pensar en algo de la aldosterona y ver por qué está elevada, ¿sí? Por ejemplo, si hay una hipertensión arterial maligna o si es refractaria, o si empeora cuando yo le doy un IECA o un ARA2, o si tengo mucho edema agudo de pulmón, tengo que pensar en algo renal. Si hay mucha dolor de cabeza, ¿sí? Por la vasoconstricción, o por la hipertensión, sobre todo, perdón, las palpitaciones, hay sudoración, tengo que pensar en un feocromocitoma. Y si el paciente tiene el cuello corto, es obeso, tiene mucho sueño durante el día, ¿por qué? Porque duerme para atrás, ¿entienden? Y si ronca mucho y tiene un síndrome metabólico, es decir, tiene una glucemia alterada en ayunas, hipertensión, obesidad central, ¿sí? Entre otras cosas, también hay que sumar la dislipemia, tengo que pensar en apnea obstructiva del sueño, ¿sí? Bueno, mis dos padres tienen apnea obstructiva del sueño y es impresionante cómo roncan. Son gorditos los dos y tienen el cuello bien cortito. Entonces son hipertensos, obviamente, y bueno, hay que hacerle un estudio del sueño, no lo hacen, obviamente, porque tienen médica en la casa y cuando hay médico en la casa ninguno te da bola, entonces hay que mandarlo a un cardiólogo, ¿sí? Así que siempre piensen en causas secundarias, si es joven, si tiene algo más, si tiene una falla en el laboratorio, si no mejora con el tratamiento, si tiene otros síntomas, piensen en algo secundario. ¿Por qué en el hipotiroidismo hay hipertensión arterial? ¿Mm? Pregunta. Las hormonas son vasodilatadoras. Bien, excelente, porque la T3 y la T4 son vasodilatadoras, entonces si no tengo, porque soy hipotiroidea, ¿qué va a suceder? Va a haber vasoconstricción e hipertensión arterial. Aumenta la poscarga y hay hipertrofia. Excelente, ¿sí? Hay mujeres que llegan con insuficiencia cardíaca y la fracción de eyección bien bonita. Bueno, suelen ser hipotiroideas por esta razón, ¿sí? Baja T3 y T4, hay vasoconstricción, perdón, me expresé mal. Por esta razón, o sea, por el hipotiroidismo, son hipertensas y por eso tienen hipertrofia del ventrículo izquierdo. Si hay hipertrofia, se contrae bien, entonces la fracción de eyección está conservada, ¿sí? Vos querés decirle, ¿por qué venís a la consulta si tenés la fracción de eyección? No, es por el hipotiroidismo, ¿sí? Ya lo vamos a ver. ¿Cómo llegaba el paciente hipertenso? ¿Tenía síntomas? ¿Era asintomático? ¿Cómo llegaba? Generalmente. Asintomático. Bien, llegaba generalmente asintomático, por eso es importante tomarle la presión, ¿sí? Con síntomas leves como un dolor occipital, con una crisis hipertensiva, dijimos presión arterial diastólica mayor o igual a 130 sin síntomas, urgencia hipertensiva, hay síntomas, emergencia hipertensiva, hay daño de órgano blanco, ¿sí? Bien. Y luego mañana vemos el tratamiento. Tratamiento a mí me encanta, es divino. Bueno, hay muchas cosas para hacer. Acá, y en las emergencias y en la urgencia hipertensiva, Sí, mi ¿hasta amor. qué valores llega la presión así lo máximo que vos viste que llegó? Que yo he visto, amiga, 260.
260. Wow. Abuso. Y estaba de 10 la señora. Estaba de 10, me dice, yo he venido, mi hija, porque me dolía un poquito la cabeza. Yo no podía creer, señora. Le digo, usted es la meta hembra. Tiene 260 de presión, le digo a los hijos a ella. No le iba a decir, pues se va a poner nerviosa y va a ser peor. Claro. Pero ahí estaba de ella. La sentamos un ratito y le vamos bajando muy de a poquito la presión. Un 20% y al otro día fue de nuevo y le volví a controlar, porque yo era una loca antes que hacía 50 horas de guardia, no sé cómo aguantaba, pero entraba el viernes a la noche y salía el lunes a la mañana. Entonces la pude controlar los 3 días, el viernes, el sábado, el domingo y el lunes a la mañana. Bueno, algo de beneficioso había en hacer tantas guardias, pero sí, sí se ve, gorda. Se ve, te juro que no, que a veces no podés creer. Estoy llena de granitos, chica. Parezco, soy una eterna adolescente, yo no parece que estoy por cumplir ya los 30 años. Bueno, entonces, seguimos con proyectar pantalla, pero espérenme porque ahora, bueno, perdón, antes de seguir, ¿hay alguna duda? Sí, Maca, ¿podría explicarme bien la diferencia entre crisis, urgencia y emergencia? Sí, Marce, de 10. Crisis hipertensiva sube la presión sin síntomas. No hay síntomas. En una crisis hipertensiva no hay síntomas. En la urgencia hipertensiva hay síntomas leves, no hay daño de órgano blanco. Y en la emergencia hipertensiva hay daño de órgano blanco. Por ejemplo, una disección de aorta, un ACV hemorrágico, una insuficiencia renal aguda. ¿Estamos, amor? Entonces, crisis hipertensiva solamente subió. Urgencia hipertensiva subió y hay síntomas leves. Y en la emergencia hipertensiva hay daño de órgano blanco. O sea, hay que bajarle ya la presión. Maca, Muy bien, gracias. De nada, mi amor. Belu, dime. ¿por qué hay que bajar la presión de a poco? Porque vos podés evitar, perdón, excelente pregunta. Si vos a una urgencia hipertensiva le bajás de golpe la presión cuando no tiene daño de órgano blanco, podés generar dos cosas, o un ACV isquémico o una insuficiencia renal aguda. No podés bajarle de a golpe. En cambio, si está en una emergencia hipertensiva, ya le tenés que bajar la presión, porque no importa las consecuencias. Ahora hay un daño de órgano blanco y lo tenés que bajar ahora. En la urgencia hipertensiva no podés bajarla de golpe, porque podés hacer un ACV isquémico y el riñón está acostumbrado a la presión esa alta, entonces tenés que ir bajando de a poquito, porque si no puedes generar una insuficiencia renal aguda también. ¿Estamos, mi amor? Sí, gracias. Bien ahí. Bueno, Maca, ¿sabes qué? dime, mi amor. Eso te iba a preguntar si tanto, bueno, en las crisis como la emergencia y la urgencia, yo iba a tener ya la presión arterial elevada crónica, o sea, o le puede pasar a una persona que, no sé, nunca ha tenido un problema de presión ni nada. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Cuando el paciente viene hipertenso, ustedes primero le van a hacer una anamnesis y le van a preguntar qué ha pasado. Si está hipertenso porque acaba de fallecer la madre, es por eso, ¿me entienden? Entonces generalmente le dan un diazepam y chau, y lo controlan, no es que lo mandan, le hacen un diazepam, lo dejan en la consulta, en la sala de espera, y le van tomando la presión cada 40 minutos, cada 1 hora, hasta que más o menos normaliza. Si es que el paciente viene hipertenso, pero porque está con un cólico biliar o con un cólico renal, está hipertenso por el dolor. Entonces primero le van a bajar el dolor y si sigue alta la presión, recién le van a bajar la presión. ¿Entienden? Entonces ahí esta presión está alta por un cuadro de dolor, no porque es hipertenso. Entonces van a descartar eso primero, descartan nerviosismo y descartan dolor. Si ya han descartado eso, el paciente capaz que ni sabe que es hipertenso, pero que hace rato que viene con la presión alta y ahora algo ha pasado que le ha subido más la presión. Quizá está con una infección, está con fiebre, ha tomado mucho líquido, ha tomado algún AINES, porque el AINES aumenta la presión, un ibuprofeno, un diclofenac, ¿sí? Entonces intentan descartar esas causas secundarias y ahí le bajan la presión. Quizá él no sabía, amor, que era hipertenso, ¿me entendés? Pero si está mal por el fallecimiento de un familiar o por un dolor como una colecistitis o un cólico renal, que es el peor dolor, o una apendicitis, no tenés que bajarle la presión, tenés que bajarle el dolor. Bueno, no en la apendicitis, porque tenés que mandarlo con dolor para que sea objetivo el médico cirujano que te lo va a recibir. Pero en los otros casos, como cólico renal o cólico biliar, vos tenés que bajarle el dolor y recién fijarte si sigue hipertenso o no.
Muchas veces en hipertensión es por ataque de pánico, entonces le damos clonazepam al paciente, ¿entienden? Un cuartito, ¿entienden? O un diazepam, que ya es por vía intramuscular. Y no es que se va a dormir al toque, como en las películas que ustedes le ponen, no, se calma un poco el paciente y le vuelven a tomar la presión. Y hay otros pacientes que no bajan con nada, o sea, están nerviosos y no bajan, no bajan, no bajan, y bueno, tienen que hacerle vía, chicos, ponerle además del diazepam porque están nerviosos, alguna otra droga para bajar la presión. Particularmente lo único que tengo yo en la guardia es el enalaprilato, o sea, el enalapril que toman por boca viene también en solución inyectable. Y le colocamos 1 centímetro, 2 centímetros más el diazepam, y listo, porque muchas veces con la con la hipertensión hacen vasoconstricción a nivel cerebral y hacen una encefalopatía hipertensiva y empiezan a convulsionar, que también ya me ha pasado, ¿sí? Porque me tardé en el diagnóstico, ¿entiendes? Ustedes tienen que hacerlo más rápido. Y bueno, con diazepam andan bien esos pacientes, ¿entienden? Y lo derivan, obviamente. Y hay veces que, bueno, yo les hablo de lo que hay, chicos, o sea, obviamente según los libros tienen un tratamiento ideal, pero yo no tengo más que diazepam, amlodipina, que es un bloqueante cálcico, y enalaprilato. O sea, que lo que yo hago es darle 1 centímetro o 2 centímetros de enalaprilato, si es que está muy elevada la presión y tiene daño de órgano blanco, diazepam también, y encima le doy por vía oral, si no está con vómito, 10 miligramos de amlodipina y lo derivo, ¿entienden? Pero si el paciente está con apenas síntomas, le doy solamente un tratamiento por vía oral y voy bajándole de a poco la presión. Hasta puedo hacerlo en 48 horas, en 3, 4 días a veces, y lo van llamando de nuevo el paciente. Pero lo tienen que derivar con un cardiólogo. El objetivo de la facultad es que ustedes aprendan a resolver en la guardia y que después lo deriven al especialista. Pero también está bueno aprender un poco más de todo, porque ahora es tanto, tan chiquito lo que vemos en la especialidad que nos olvidamos de las otras cosas, ¿entienden? Entonces, volviendo a la pregunta de la Sol, vos descartá otras cosas. Pregúntale, capaz que está con colecistitis, con cólico renal, no sé, hay pacientes que también me han llegado hipertensos, pero porque estaban con un neumoperitoneo. O sea, descarta lo otro, ¿entendés? Fíjate qué le pasa si está nerviosa, si no. 2 pacientes me han llegado poseídas, literal, o sea, son pacientes por ahí, tienen un tratamiento psiquiátrico, entonces es importante preguntarles qué le pasa, ponerle un diazepam y le baja la presión con eso. Y cuando descartes todo eso, si tenés una emergencia hipertensiva, tenés que bajarle ya la presión, por más de que sea la primera vez que le pasa, que nunca haya sido hipertenso, capaz que él no lo sabía. Vos acordate que solamente el 25% de los pacientes sabe que es hipertenso, y de ese 25%, solo el 25% hace bien el tratamiento, ¿sí? Entonces, es importante que aunque sea la primera vez, si estás con una emergencia hipertensiva, el paciente cómo llega. Doctora, ¿sabe qué? Caso real, un sereno trabajaba en el cementerio a las 6 de la mañana, de repente se mareó, visión borrosa, o pacientes por ahí que están trabajando en altura, y bueno, me desmayé, doctora, me desmayé, le tomamos la presión, tiene 240, él ya se había desmayado, tiene 240 de presión, empieza de repente con visión borrosa, vómito, 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 y pérdida de conciencia. Está haciendo una emergencia hipertensiva. Ya el enalaprilato 2 centímetros, ¿entienden? Porque es lo que yo tengo, ¿entienden? Es lo que yo tengo. Después vamos a ver qué sería lo óptimo para cada caso. Pero era la primera vez, él ni siquiera hacía un tratamiento para la hipertensión. Nada, el paciente hizo un ACV hemorrágico y falleció después en el hospital Padilla. Y era la primera vez que le pasaba. Después otra paciente llegó con 240 de presión, pero solamente tenía dolor en la nuca. No le pudo bajar de golpe, no está haciendo un daño de órgano blanco, no tiene visión borrosa, no está haciendo vómito incoercible, no perdió la conciencia. Vamos a bajarle de a poco, con una medicación por vía oral, ¿sí? ¿Cuánto le bajamos? Un 25%, o sea, pongan, este es el 100%, ¿cuánto es el 25% de esto? Y bueno, le bajan hasta esa cifra, ese es su objetivo, ¿sí? Y si no, le van a tener que seguir dando fármacos por vía oral. A menos que tenga vómito, si tiene vómito, tienen que usar la vía parenteral, aunque sea la primera vez, ¿sí? Y esos pacientes que hacen una vez hipertensión y nunca más, suele ser porque están con algún evento, pérdida de un familiar o con algún cólico, sobre todo las colecistitis, hacen hipertensión. Entonces, bajen el dolor, esperen 20 minutos, tomen de nuevo la presión y seguro ya está normal.
¿Estamos? Sí, 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 sí. De 10, amor. Chicos, ahora me voy a conectar desde el celu porque no sé por qué cuando yo uso una aplicación y no se abre de la compu, pero sí se abre del celular. Así que espérenme porque lo voy a buscar, espérenme. Hola, ¿me escuchan bien ahí, chicos? Sí. Sí, acá. Genial, genial. Bueno, gracias por no abandonarme. Ahí les comparto pantalla, ¿sí? De nuevo, si llega algún mensaje, ustedes miran para otro lado. No, mentira, mentira. A ver, vamos a sacar esto, ahí está. Bueno, chicos, yo como saben, explico bien despacito, repitiendo, y bueno, sobre todo porque esta es mi letra y por ahí es difícil entenderla. Así que vamos a ir eh, de poquito a mucho la insuficiencia cardíaca y hay como algunas cosas que sí van a tener que aprender de memoria. Bueno, también en la clase de ayer, el grado 1, grado 2 y grado 3, por ahí el valor de hipertensión arterial maligna o crisis hipertensiva se la tienen que aprender de memoria, ¿sí? Igual a las dosis de los medicamentos. Pero bueno, o sea, el objetivo mío es que lo aprendan así como un cuentito y bueno, de hecho así les digo a mis pacientes, cuando ustedes estén hasta las manos con las historias clínicas, ustedes díganle así a su paciente, quiero que me cuente como un cuentito, no quiero que vaya y venga. Y preséntese como doctores porque si no hay muy poco respeto, ¿sí? No todos los pacientes son iguales, hay pacientes que son súper respetuosos, pero hay otros que no aguantan que los alumnos le vayan a hacer preguntas, entonces ustedes preséntense como doctores y díganle que les cuente como un cuentito, si no van y vienen en la anamnesis y ustedes se tardan, se ponen nerviosos y por ahí no hacen una excelente historia clínica que sí les saldría si es que el paciente les contara de manera ordenada. Entonces, traten de siempre aprender como un cuentito esto, pero hay cosas que sí tienen que ver de memoria, ¿sí? Bueno, la insuficiencia cardíaca es un tema muy evaluado, tanto como la hipertensión arterial. Entonces, de la hipertensión arterial, básicamente lo que buscan los docentes es que ustedes sepan qué hacer con el paciente.
cómo diagnosticarlo, qué tienen que hacer después, cómo hacen el examen físico, qué piden de examen complementario, cómo miden el riesgo cardiovascular y cómo lo tratan y lo siguen al paciente. Y cuáles son las consecuencias. Siempre acuérdense, la hipertensión arterial aumenta la poscarga. Y si aumenta la poscarga, el corazón pobre tiene que hacer mucha fuerza contra la aorta. Entonces se hipertrofia y el paciente termina con insuficiencia cardíaca. Por eso la principal causa de insuficiencia cardíaca es la hipertensión arterial y la cardiopatía isquémica, las dos. Entonces, ¿cuáles son las principales causas de insuficiencia cardíaca? La hipertensión, porque genera hipertrofia, y la cardiopatía isquémica, porque hemos dicho que impedía la relajación del corazón, porque no llega oxígeno y no se puede fabricar ATP. Entonces, esta insuficiencia cardíaca es la incapacidad que tiene el corazón para abastecer un gasto cardíaco adecuado a las necesidades, o que lo hace a expensas de una elevada presión de llenado. Entonces, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Es la incapacidad que tiene el corazón de poder dar un gasto cardíaco adecuado a las necesidades. O lo hace, pero sufriendo, o sea, aumentando mucho las presiones de llenado. La insuficiencia cardíaca aumenta las presiones, ¿sí? Insuficiencia cardíaca no significa gasto cardíaco bajo, porque el gasto cardíaco capaz está normal. Significa gasto cardíaco bajo para las necesidades que tiene el cuerpo en ese momento. Quizá el gasto cardíaco esté en los valores normales, pero no para un paciente que está corriendo, por ejemplo. Entonces, insuficiencia cardíaca no significa gasto cardíaco bajo y no significa fracción de eyección disminuida, porque la fracción de eyección puede estar normal y el gasto cardíaco puede estar normal. Significa que es la incapacidad del corazón para brindarme el oxígeno que necesito según este momento. O lo hace, pero elevando la presión de llenado, ¿sí? La causa más frecuente de insuficiencia cardíaca son la hipertensión arterial, porque aumenta la poscarga, y al aumentar la poscarga, hace mucha fuerza el corazón, entonces se hipertrofia, se hace como más gordito, se hace más grueso, y necesita más oxígeno, y sufre esa falta de oxígeno. La cardiopatía isquémica, porque dijimos que si hay isquemia, hay falta de oxígeno, no se puede relajar el corazón, ¿sí? Y si no se puede relajar, no se puede llenar. Y también puede ser otra causa muy frecuente, las miocardiopatías, sobre todo la miocardiopatía dilatada idiopática, la miocardiopatía restrictiva, la hipertrófica, ¿sí? Pero por lejos estas dos son las principales causas, la cardiopatía isquémica y la hipertensión arterial, ¿sí? Entonces, la insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón para brindar un gasto cardíaco adecuado a las necesidades, y o lo hace elevando las presiones de llenado. No significa gasto cardíaco bajo, no significa fracción de eyección baja, porque pueden estar normales, ¿sí? Y estas son las dos principales causas, la hipertensión y la cardiopatía isquémica, ¿sí? Cuando yo tengo la insuficiencia cardíaca, el corazón lo que hace es aumentar las presiones, aumentar el volumen, se congestiona, porque hay un aumento de la precarga. ¿Alguien se acuerda qué era la precarga? No importa si se equivocan, chicos. Era el volumen que llegaba a las aurículas. Bien, excelente. El volumen telediastólico, ¿verdad? El volumen que llega a las aurículas y finalmente llega a los ventrículos. Muy bien, es un volumen. Entonces, la poscarga era la fuerza que tenía que hacer el corazón para vencer la presión en la arteria aorta. En cambio, la precarga es el volumen de fin de diástole, por así decirlo. Es el volumen que llega al corazón. Entonces, cuando yo tengo insuficiencia cardíaca, el corazón o no se contrae bien o no se puede llenar bien. Entonces aumenta el volumen o aumenta la presión. Y cuando aumenta mucho el volumen, se liberan los péptidos natriuréticos. Y estos péptidos natriuréticos son hormonas. Entonces, cuando hay mucho volumen de sangre dentro del corazón, porque no puede, digamos, sacarla la sangre, ¿sí? Entonces se congestiona, por eso se llama insuficiencia cardíaca congestiva.
Ese aumento de volumen distiende las paredes y las aurículas y los ventrículos liberan los péptidos natriuréticos, ¿sí? Y esos péptidos natriuréticos se llaman péptido natriurético auricular y el péptido natriurético cerebral. Se llama péptido natriurético cerebral porque se ha descubierto en el cerebro de un animal, no porque lo libere el cerebro, lo liberan los ventrículos, ¿sí? Entonces, el péptido natriurético cerebral, que se llama PNB, péptido natriurético cerebral, B de brain, en inglés cerebro, no es liberado por el cerebro, sino por los ventrículos. Chicos, sí o sí está aumentado. ¿Entienden? O sea, tiene que estar aumentado. ¿Por qué es tan importante este péptido? Porque tiene alto valor predictivo negativo. ¿Qué significa? Que si no está elevado, no es insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces, la insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón para darme el gasto cardíaco que yo necesito, y o lo hace aumentando mucho la presión de llenado. Y para que yo ponga el sello, che, es insuficiencia cardíaca, tengo que pedir en el laboratorio el péptido natriurético cerebral, que es el PNB, que no lo libera el cerebro, sino que lo liberan los ventrículos, que tiene alto valor predictivo negativo. Si está bajo, no es insuficiencia cardíaca, chicos, pero si está alto, puede ser o no. Por eso decimos que tiene alto valor predictivo negativo, ¿sí? Es muy importante que se acuerden de ello. Alto BPN. BPN, valor predictivo negativo. Si está bajo, no es insuficiencia cardíaca, ¿sí? ¿Qué factores de riesgo? Maca, Decime, mi amor. o sea, empieza a liberar los PNB y puede ser que estén bajos, pero aún así tenga insuficiencia cardíaca, digamos. No, amor. Sí o sí lo necesitas elevados porque tienen alto valor Claro. predictivo negativo. Si está Claro. bajo, no es insuficiencia cardíaca. Claro, bien, 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 bien. Y si está alto, puede ser o no, Bien, perfecto. porque se eleva por otras situaciones también. Ah, buenísimo, buenísimo. De 10. ¿Qué hacen esos péptidos? Si se llaman natriuréticos, ¿producen qué? Natriuresis. Liberación de potasio. Perdón, De- sodio. De sodio, muy bien, excelente. Entonces acuérdense, está aumentado sí o sí el péptido natriurético cerebral. Produce vasodilatación y produce natriuresis. O sea, producen que se orine el sodio y así bajo la presión, y vasodilatación porque también quiero bajar la presión. Estamos, ya vamos a ver por qué. Pero siempre que yo diga insuficiencia cardíaca, tengo que pedir el péptido natriurético y tiene que estar elevado. ¿Por qué? Porque tiene alto valor predictivo negativo. Si está bajo, no es insuficiencia cardíaca. Si es alto, puede ser insuficiencia cardíaca o puede ser otra cosa, porque hay otras situaciones que también aumentan. Algún tumor, por ejemplo, puede aumentar el péptido natriurético cerebral, que lo liberan los ventrículos, produciendo vasodilatación y produciendo natriuresis, o sea, que yo orine el sodio. Todo para bajar la presión. La natriuresis me va a bajar la presión y la vasodilatación me va a bajar la presión. Y con eso voy a disminuir la ¿qué? Si yo bajo la presión, disminuyo la Recarga. poscarga, amor. ¿Estamos, amor? ¿Por qué? Porque si yo bajo la presión, el corazón ya no tiene que hacer tanta fuerza contra esa presión de la aorta, ¿sí? ¿Estamos, amor? Disminuyo la poscarga y también disminuyo la precarga. Muy bien, ¿por qué? Porque estoy orinando. Entonces, si yo orino como un diurético, ¿verdad? Orino, voy a tener menos volumen y menos volumen va a llegar al corazón, entonces va a disminuir la precarga, ¿sí? Muy bien, excelente. Disminuye tanto la poscarga porque bajo la presión y disminuye la precarga porque bajo la volemia, porque estoy orinando sodio y por eso orino agua también. Entonces, la insuficiencia cardíaca básicamente se da porque aumentó la poscarga, porque hay una hipertensión arterial o porque también aumentó la precarga. Y al aumentar la precarga, hay mucho volumen en el corazón y eso libera el péptido natriurético para disminuir justamente la precarga. Bien, excelente. Muy bien, muy bien. ¿Qué factores de riesgo hay? Bueno, el sexo masculino, hay más pacientes varones con insuficiencia cardíaca, también aumenta con la edad, el tabaquismo,
La hipertensión arterial es otro factor de riesgo, es la principal causa, junto con la insuficiencia cardíaca por isquemia. La colesterolemia, el sedentarismo, etcétera, ¿sí? ¿Cómo se puede clasificar la insuficiencia cardíaca? Bueno, hay una banda de formas de clasificarla, chicos. Según la localización, puede ser insuficiencia cardíaca derecha o izquierda. Según la evolución, puede ser una insuficiencia cardíaca crónica o una insuficiencia cardíaca aguda o una crónica agudizada. Según la función alterada, puede ser que yo tenga mal la sístole o puede ser que tenga mal la diástole, es decir, no me puedo contraer o no me puedo relajar. También se la clasifica en anterógrada y retrógrada, ¿sí? Con fracción de eyección preservada, con fracción de eyección disminuida. Hay varias formas de clasificarla. Entonces, volviendo, primero sepan la definición. Es la incapacidad del corazón para poder brindar un gasto cardíaco adecuado a las necesidades o para hacerlo aumenta mucho las presiones de llenado. No significa gasto cardíaco bajo, porque puede estar normal, y no significa fracción de eyección baja, porque puede estar normal o hasta incluso aumentada, ¿sí? Segundo, ¿cómo hago el diagnóstico? Bueno, hay criterios, pero también tengo que fijarme en el laboratorio que el péptido natriurético cerebral esté elevado. Si está bajo, descarto insuficiencia cardíaca. Si está elevado, tengo un factor más para decir, bueno, puede tener insuficiencia cardíaca. ¿Qué produce ese péptido natriurético cerebral? Vasodilatación y natriuresis, ¿sí? ¿Cómo clasifico la insuficiencia cardíaca? Bueno, según la localización puede ser insuficiencia cardíaca derecha, izquierda o global. ¿Cuál será la más frecuente? ¿La insuficiencia cardíaca derecha, la izquierda o la global? Izquierda. Bien, muy bien, la insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial afecta al ventrículo izquierdo, porque aumenta la poscarga. Y porque la isquemia es más frecuente en el ventrículo izquierdo porque es más grueso que el derecho, entonces necesita más oxígeno, ¿sí? Muy bien, excelente. Entonces, es más frecuente la insuficiencia cardíaca izquierda, ¿sí? Cuando yo tenga insuficiencia cardíaca izquierda, el corazón izquierdo no se puede contraer. Y capaz que sí se pueda contraer, pero no se pueda llenar. Entonces, el corazón no me puede brindar sangre hacia lo que sería la arteria aorta. Y eso produce fatiga y debilidad. Ese es el principal síntoma de la insuficiencia cardíaca izquierda. Fatiga y debilidad. Y también como no baja la sangre, porque este es incapaz de contraerse o de llenarse, se queda arriba la sangre. Entonces se congestionan los pulmones. Y por eso el paciente tiene disnea. Si a ustedes les llegan a preguntar cuál es el síntoma más frecuente de la insuficiencia cardíaca, la disnea. Pero es poco específico, porque pueden tener disnea por COVID, por TEP, por anemia, ¿entienden? Por EPOC, pero la insuficiencia cardíaca, el síntoma más frecuente es la disnea. Entonces, está mal el corazón izquierdo, por lo tanto, no brinda el oxígeno necesario a las células y por eso hay fatiga y debilidad. Y también por otra parte, como no brinda el oxígeno, la sangre se queda arriba, entonces el paciente tiene disnea, ¿sí? Además puede seguir aumentando la congestión y aumentando la congestión. Entonces lo que hacen los bronquios es broncocontraerse para evitar que pase agua para ahí. Entonces se producen los roncos y las sibilancias y eso se denomina asma cardíaca, porque por culpa del corazón se quedó la sangre acá arriba, entonces los bronquios hacen broncoconstricción y eso se llama asma cardíaca. Empeora durante la noche, ¿sí? Eso se llama disnea paroxística nocturna. Si la paciente o el paciente duerme bien, es raro que sea insuficiencia cardíaca izquierda, ¿sí? Porque duermen muy mal estos pacientes, ¿sí? O sea, ellos se acuestan y a las 2 horas y media ya les empieza a faltar el aire. Por eso duermen con muchas almohadas debajo de la espalda, ¿sí? ¿Cómo se llama esa disnea de decúbito? Ortopnea. Muy bien, excelente. La ortopnea y la disnea que aparece cuando está acostado el paciente. Entonces recuerden, está mal el corazón izquierdo, por lo tanto no me da el oxígeno necesario y por eso tiene fatiga muscular, se cansa el paciente. Queda la sangre arriba, entonces tienen disnea.
A la noche puede aparecer disnea paroxística nocturna, asma cardíaca, hasta pueden empeorar con un edema agudo de pulmón. Y ahí empiezan a largar espuma por la boca, ¿sí? Perdón que le diga tan tucumanamente, pero largan espuma por la boca. Es como una espuma rosada, ¿sí? Porque es, la sangre de los capilares que se están rompiendo por la hipertensión. Eso pasa en la insuficiencia cardíaca izquierda. Tienen fatiga muscular y tienen disnea, que puede empeorar con el decúbito, eso se llama ortopnea, que se puede acompañar de roncos y sibilancias, eso se llama asma cardíaca, y que también puede empeorar a la noche, eso se llama disnea paroxística nocturna. O sea que hay síntomas anterógrados, porque baja el gasto cardíaco generalmente, porque no se llena bien o no se contrae bien, y hay síntomas retrógrados, porque hacia atrás en los pulmones se queda la sangre y hay disnea. El síntoma más frecuente es la disnea, y bueno, seguido por la fatiga. En la insuficiencia cardíaca derecha, el corazón derecho está mal, entonces la sangre se queda arriba en las yugulares, no puede bajar, por eso hay incurgitación yugular bilateral, se queda acá en el hígado, por eso hay hepatomegalia. Si es agudo, va a doler, porque se estira rápido la cápsula de Gleason. Si es crónico, no duele, ¿sí? Muchas veces es tan crónico que lo terminan congestionando tanto al hígado y lo dañan generando una cirrosis hepática, ¿sí? Por causa cardíaca, o sea, una cirrosis cardíaca, ¿entienden? No es una cirrosis por alcohol, no es una cirrosis autoinmune, no es una cirrosis por hepatitis C, ¿entienden? Es una cirrosis por causa cardíaca. Entonces, el corazón derecho no anda bien, por eso se llama insuficiencia cardíaca derecha, por lo tanto, queda arriba en el cuello la sangre, ¿sí? Eso se llama distensión o incurgitación yugular bilateral, ¿sí? Por otra parte, queda la sangre en el hígado y hay hepatomegalia, ¿sí? Puede hasta incluso haber una cirrosis cardíaca y ahí aparece el hígado en nuez moscada y el paciente se compensa, el hígado se achica. El paciente se descompensa y el hígado se agranda. Se vuelve a compensar, se vuelve a achicar. Eso se llama hígado en acordeón, ¿sí? Y también va a haber, además de la hepatomegalia, edema de miembros inferiores y cianosis de miembros inferiores. Todos los síntomas son para atrás, ¿me entienden? Porque tienen incurgitación yugular bilateral, hepatomegalia, ascitis, edema de miembros inferiores, ¿sí? Entonces, el paciente con insuficiencia cardíaca derecha, ¿qué pueden decir? ¿Cuál será la principal causa de insuficiencia cardíaca derecha crónica? ¿Y cuál será la causa principal de insuficiencia cardíaca derecha aguda? ¿Sería un tromboembolismo pulmonar, profe, aguda? Bien, excelente, excelente, Guillermo, excelente. Entonces, acá si hay un trombo en la arteria pulmonar, un TEP masivo, tengo una insuficiencia cardíaca derecha aguda. Una sola vez me tocó eso, paciente muy joven con un TEP masivo, ¿sí? Y la causa de insuficiencia cardíaca derecha crónica, Una estenosis tricúspide. bien, excelente. Y otra más frecuente, ¿cuándo se hipertrofiaba el ventrículo derecho? Fibrosis pulmonar. Bien, en una fibrosis pulmonar, en una EPOC, en una bronquitis crónica, ¿sí? En pacientes fumadores, muy bien. Y en ese caso tienen los antecedentes del tabaquismo del paciente, ¿sí? Entonces, si está mal el corazón izquierdo, había fatiga y disnea. Si está mal el corazón derecho, hay irritación yugular bilateral, hepatomegalia, ascitis, edema de miembros inferiores. Yo acá el hígado lo aprieto y se queda azul el cuello. Lo aprieto y se queda azul el cuello. Eso se llama reflujo hepatoyugular positivo. Y la maniobra se llama maniobra de Pasteur-Rondeau. Eso lo tienen que ver bien conmigo, chicos. Sé que hay algunos que están en otras provincias, voy a tratar de filmar bien esas maniobras, pero están tomando una banda en los exámenes. Ya sea clínica 1, les toman abdomen, y clínica 2 les toman cardio, o sea que están tomando muchas maniobras porque saben que algunos no han cursado, entonces tienen que saber bien eso. No desaprueban si no lo saben, pero bueno, puedes sumarles para el 10, ¿sí? Entonces, decime, mi amor. ¿En qué caso se daba el signo del baile arterial o bailoteo arterial? Bien, mi amor, en la insuficiencia aórtica,
¿sí? Ah, bien. También se llama signo de Muset y se da en la insuficiencia aórtica, porque ahí tenés un pulso saltón, entonces llega mucha sangre al cuello y tenés un baile carotidio que se acompaña con un movimiento de la cabeza, y eso se llama signo de Muset, y es el baile arterial. Esa es una valvulopatía, que también te puede dar una insuficiencia cardíaca, puede ser una causa de insuficiencia cardíaca. Muy bien, gracias. De nada, mi amor. Insuficiencia aórtica, súper preguntado ese signo, amor, súper preguntado. Bien, entonces, así la podemos clasificar en insuficiencia cardíaca izquierda, derecha o global, ¿sí? Si tienen causa de insuficiencia cardíaca izquierda, dijimos hipertensión arterial, isquemia. Causa de insuficiencia cardíaca derecha, un TEP masivo, una patología pulmonar, ¿sí? Y bueno, global generalmente es una izquierda que afecta a los pulmones y los pulmones terminan afectando a la derecha. Bien, acuérdense que aumentaba el péptido natriurético cerebral que lo liberaban los ventrículos, ¿sí? Que genera natriuresis, hace que orinemos el sodio y produce vasodilatación, porque es un antagonista de la aldosterona. La aldosterona reabsorbía el sodio. Si yo antagonizo la aldosterona, lo excreto al sodio, ¿sí? Bien. Ahora, acuérdense, ¿por qué se libera este péptido natriurético cerebral? Cuando el corazón tiene insuficiencia cardíaca, que era la incapacidad del mismo para darme el gasto cardíaco según mis necesidades, o lo hacía a expensas de una elevada presión de llenado, generalmente termina con un bajo gasto cardíaco, ¿sí? O un gasto cardíaco normal, pero que es bajo para esas necesidades que está teniendo el paciente, ¿sí? Entonces, no significa que tenga el gasto cardíaco bajo sí o sí, sino que es bajo para ese momento que lo está necesitando el paciente. En fin, termina siendo un gasto cardíaco bajo para el momento. Y el cuerpo entiende que no está recibiendo la sangre que necesita. Entonces dispara dos mecanismos, el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces siempre acuérdense, cuando está mal el corazón, deja de llegar la sangre que tendría que llegar a los riñones, deja de llegar la sangre que tendría que llegar al hígado, al cerebro, ¿sí? A la piel, a todas partes. Entonces el corazón, para aumentarlo, al gasto cardíaco, para aumentar la presión, activa el sistema nervioso simpático y activa el sistema renina. El sistema nervioso simpático se va a activar al toque porque es nervioso. El sistema renina, angiotensina, aldosterona se va a tardar un poquito más. Pero ¿qué van a terminar haciendo? El sistema simpático va a hacer vasoconstricción y aumento de la fuerza de contracción. Y el sistema renina, angiotensina, aldosterona va a retener sodio y va a producir también vasoconstricción. En fin, se produce vasoconstricción y aumento de la presión. ¿Y eso empeora o mejora la insuficiencia cardíaca? Peor, Bien, ¿por qué? porque después tiene que hacer más fuerza para vencer la poscar. ¿Por qué empieza Bien, excelente. Excelente, porque aumenta la poscarga. Entonces, en una situación aguda, sí, me salvan, chicos. Si yo acabo de tener un accidente y estoy teniendo una hemorragia, el sistema simpático me va a salvar, el sistema renina me va a salvar. Pero en la cronicidad es muy malo porque me aumenta en una banda la presión. El sistema simpático produce vasoconstricción y el sistema renina, la angiotensina, acuérdense, que aumentaba la sed, entonces el paciente toma más agua, aumenta la volemia. Producía vasoconstricción y encima aumentaba la ADH, entonces más se reabsorbe el sodio. Y la aldosterona reabsorbe el sodio y secreta potasio. Entonces terminan aumentando la poscarga, aumentan la poscarga y lo empeoran el pobre corazón, ¿sí? Entonces, para contrarrestar esto y bajar la presión, se libera el péptido natriurético cerebral. Pero pobrecillo, él es chiquillo a comparación de estos dos. Entonces no va a alcanzar. Está aumentado el péptido natriurético cerebral, está aumentado, pero no alcanza para contrarrestar el sistema simpático y el sistema renina. Entonces, chicos, pregunto, si ustedes tienen que hacer un tratamiento, ¿cuál es su objetivo? ¿A quién tienen que estimular de los tres sistemas y a quiénes tienen que inhibir?
Inhibir se- el sistema renina-angiotensina. Bien. Tenían que inhibir el sistema renina con un IECA o un ARA2. Inhibir el sistema simpático con un beta bloqueante. ¿Y qué tendrían que hacer con el péptido natriurético? ¿Cómo, profe? Yo no comprendí. Bien, amor, repito, quizás no me he explicado bien, perdón. Cuando ustedes tengan que hacer el tratamiento, su objetivo va a ser inhibir al sistema renina, porque está aumentando la presión y empeorando la poscarga, inhibir al sistema simpático. Y lo que quieren hacer con el péptido natriurético es aumentarlo, pero si no anduvieron estas dos, ¿entienden? O sea, ustedes le van a dar beta bloqueante para inhibir al sistema simpático, porque los beta bloqueantes bloquean los receptores de adrenalina, justamente. Van a, claro, van a bloquear la angiotensina y la aldosterona con los IECA y los ARA2. Nunca combinados, o es un IECA o es un ARA2. Y si eso no funciona, pueden aumentarle una droga para aumentar el péptido natriurético cerebral, porque el péptido natriurético cerebral me va a bajar la presión por la vasodilatación y la natriuresis que hace. Entonces, chicos, repito, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? ¿Inhibir a quién? Al sistema El sistema renina-angiotensina renina-angiotensina y el sistema simpático. simpático. Bien, entonces, esos son los medicamentos que disminuyen la mortalidad. Los IECA o los ARA2 porque inhiben el sistema renina y los beta bloqueantes porque inhiben el sistema simpático. En el caso de que no ande con eso el paciente, van a tener que sumarle otra droga, que es una espironolactona, así se llama, que es un antialdosterónico, o sea, va en contra de la aldosterona, no en contra de la angiotensina, sino en contra de la aldosterona, y si no, van a tener que buscar la causa. O aumentan el péptido natriurético cerebral, lo aumentan a ese, o le ponen un marcapaso, o le agregan otra droga que se llama ivabradina. O sea, hay 3 chances, pero ¿cómo empiezan? Le hacen dieta al paciente, la dieta ¿cómo tiene que ser? ¿Baja en qué? Sodio. En sodio, una dieta mediterránea, muy bien. Ejercicio para que baje de peso, bajar los factores de riesgo cardiovascular, que deje el tabaco, bueno, que se controle la diabetes, que se controle, pero remil bien la presión, y además darle un beta bloqueante y un IECA o un ARA2. Y si no funciona eso, seguir sumándole más drogas. Pero si no puedo bloquear esto, mi objetivo va a ser aumentarlo al péptido natriurético, ¿sí? Es una droga que se llama sacubitril. El sacubitril es el que aumenta el péptido natriurético, que lo vamos a ver mañana. Es muy caro y se da junto con el valsartán, que es un ARA2, y el nombre comercial se llama Entresto, ¿sí? Es caro. Entonces, es importante que sepan que la primera línea es darle un beta bloqueante y un IECA. El IECA genera tos, si hay mucha tos lo van a cambiar por un ARA2, que no genera tos. Y si no andan con eso, van a tener que aumentar el péptido natriurético. Y si está muy ¿Cómo era, Maca? congestivo, dígame, mi amor, pregunta. Espironolactona se llamaba el Bien. péptido ese. No, mi amor. O sea, si vos le das un beta bloqueante, amor, y le das el IECA, y no funcionan con esos dos, vas a tener que agregarle la espironolactona, que es un antialdosterónico. Va en contra de la aldosterona. Ah, ¿Estamos, mi amor? Y si no sí. anda ni con el beta bloqueante, el IECA o el ARA2, el antialdosterónico, le vas a tener que sumar alguna droga para aumentar el péptido natriurético. Y esa droga se llama sacubitril. Sacubitril. La espironolactona era un diurético, ¿verdad, Maca? Sí, mi amor, excelente. Es un diurético de los tipos ahorradores de potasio, porque va en contra de la aldosterona. Y la aldosterona reabsorbía el sodio y excretaba el potasio. Entonces, si vos vas en contra de la aldosterona, no tenés cómo excretar el potasio y lo guardás. Por eso se llama ahorrador de potasio. Es un diurético, ahorrador de potasio. La espironolactona y la eplerenona. Y el principal, bueno, efecto adverso es la ginecomastia.
ya sea dolorosa o no, pero la espironolactona también baja la mortalidad. Entonces, si ustedes le preguntan qué fármacos disminuyen la mortalidad, ¿qué dirían acá en la insuficiencia cardíaca? ¿Cuáles disminuyen la mortalidad? El IECA, profe. Bien, el IECA o el ARA2. El beta ¿Cuál más? bloqueador también. El beta bloqueante, muy bien. Y la espironolactona, que se da solo en algunos casos, sobre todo con la fracción de eyección, está por debajo del 35%. Entonces, miren, ustedes vayan diciendo cómo harían el tratamiento, dieta, ejercicio, y cuál sería la primera línea farmacológica. Dieta, ejercicio, primera línea sería el IECA y el BRA. Segunda ¿Y línea él? sería primera Bien. línea los diuréticos, segundo los BRA y el IECA. Tercero sería el beta bloqueador. No, Cuarto mi amor, sería la primera línea Primero sí lo das al IECA, amor, pero con el beta bloqueante. Claro. ¿Estamos, mi amor? Sí o sí, chicos. A pesar de que tenga una disnea de reposo, chicos, le dan beta bloqueante igual. En la única situación en cuando ustedes lo van a suspender el beta bloqueante es cuando el paciente entre en shock cardiogénico. Si no, tienen que darle. ¿Estamos? Tienen que darle la droga, ¿sí? Sí o sí. Entonces, primera línea, amor, IECA y beta bloqueante. Esa es tu primera línea, porque bajan la morbimortalidad. Y de ahí, chicos, les van a preguntar cuáles son los únicos beta bloqueantes que han demostrado disminuir la morbimortalidad. Y tienen que saber cuáles son los 4 beta bloqueantes que disminuyen la morbimortalidad. Lo mismo con las estatinas. Las estatinas, bueno, hay una que demostró disminuir el riesgo cardiovascular y ahora otra. O sea, son 2, ¿sí? Pero los beta bloqueantes son solamente 4 y hay una banda, pero 4 nada más disminuyen el riesgo cardiovascular. Entonces, con eso vamos a ver mañana. Pero entonces, ¿cuál sería como para empezar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca? Díganme. IECA y beta bloqueante. ¿Y qué más? Ahorrador de potasio. Ese de segunda línea, o sea, La espironolactona. después. Ese es el ahorrador de potasio. Entonces, empiezan con dieta y qué más. Dieta baja en sodio, mediterránea, ejercicio Bien. físico, Excelente. Y los fármacos eran Pues- 2 los que bajaban la morbimortalidad. los beta bloqueantes para Bien. bloquear el simpático y después IECA o ARA2 para bloquear Excelente. Excelente, muy bien. Eso tienen que contestar. Dieta, ejercicio, sí o sí. Y tercero, IECA más beta bloqueante, chicos. IECA más beta bloqueante. Y si el IECA le da mucha tos al paciente, ¿por quién lo van a cambiar al IECA? Un ARA2. ARA2. Por un ARA2 porque no genera tos. Todo tiene que ver con las bradiquirinas. Los IECAs sí influyen en las bradiquirinas y por eso generan tos. Los ARA2 no influyen en la bradiquirina y por eso no generan tos. Pero lo vamos a ver mañana. Y si no andan con el IECA y el beta bloqueante, le suman ahí la espironolactona. Recién ahí. Si no andan con el IECA más el beta bloqueante, además de seguir con esos 2, le suman la espironolactona. Y si tiene mucha congestión, mucho edema de miembros inferiores, ¿qué le sumarían? ¿Diurético? Claro, muy bien, excelente, los diuréticos, excelente, muy bien. Y al último, tienen 3 opciones. Opción número 1, aumentan el péptido con el sacubitril. Opción número 2, le ponen un marcapasos. Opción número 3, le suman otra droga que se llama ibabradina. Y si no, tienen que hacer trasplante cardíaco. Y hay contraindicaciones para el trasplante cardíaco también. Todo eso vamos a ver mañana, no se preocupen. Pero acuérdense, cuando ustedes tienen insuficiencia cardíaca, ¿qué objetivo tiene el tratamiento? ¿Bloquear a qué 2 sistemas? ¿Qué 2 sistemas tienen que bloquear ustedes? El simpático y el renina-angiotensina. Y el simpático. Excelente. ¿El simpático con qué lo bloquean? Beta bloqueante. Beta bloqueante. Bien. ¿Y el sistema renina? Con IECAS o ARA2. Bien. Excelente. Muy bien. Es el IECA o el ARA2. Nunca se dan juntos, sino que es uno o el otro, porque si se dan juntos, puedo generar insuficiencia renal. ¿Sí? Bien. E hiperpotasemia, ¿no? Bien. Excelente. Dime, mi amor. En relación a la digoxina, tenía Bien. algo.
Bueno, cada vez se la da menos, pero se da a pacientes con insuficiencia cardíaca más fibrilación auricular, amor. O sea, si vos tenés insuficiencia cardíaca más la fibrilación auricular, le sumas digoxina. La digoxina es una bloqueadora de la bomba sodio-potasio. Te aumenta el calcio y te aumenta la fuerza de contracción. Entonces, ¿cuándo das la digoxina? Cuando tenés insuficiencia cardíaca más FA. ¿Estamos, amor? Sí, gracias, profe. Bien, nada de nada. ¿Y cuándo bloquean? O sea, ¿cuándo no le dan beta bloqueante al paciente? ¿Tiene bradicardia, algo así? Bien, cuando esté en shock cardiogénico. Bien, muy bien. Excelente. Y siempre recuerden que los pulmones son los sátrapas que generan cambios en el ventrículo derecho. Si hay fibrosis pulmonar, eso va a incidir en el ventrículo derecho, generando una hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Sí? Entonces, la insuficiencia cardíaca izquierda generaba fatiga y disnea, sobre todo. La derecha, hepatomegalia, citis, edema de miembros inferiores, cianosis, ingurgitación yugular bilateral. ¿Sí? Y puede ser global. Después también tiene una insuficiencia cardíaca diastólica. No se puede relajar el corazón. ¿Qué dijimos? ¿Cuál era la principal causa de que no se pueda relajar el corazón? ¿Le falta qué? Falta oxígeno. Bien, excelente, le falta oxígeno. O sea que, ¿cuál es la principal causa de la insuficiencia cardíaca diastólica? Si le falta oxígeno, tiene ¿qué patología? Isquemia. Isquemia, muy bien. Entonces, la principal causa de insuficiencia cardíaca diastólica es la isquemia. Si yo no tengo oxígeno, no me puedo relajar, como cuando estoy muerta, ¿sí? Quedan duras los pacientes, pues no tienen cómo relajarse porque les falta oxígeno. Acuérdense que tanto el fenómeno de contracción muscular como de relajación implica, bueno, yo como profe de biología me encanta explicar eso, acuérdense que se depositaba en el calcio en el REL, perdón, y eso necesitaba la bomba de calcio. Entonces, para relajar el músculo, yo tengo que meter el calcio adentro del retículo endoplasmático liso, y para eso necesito la bomba de calcio, y eso necesita ATP. Y el ATP se forma si hay oxígeno nada más en la mitocondria, ¿entienden? Entonces, si yo no tengo oxígeno, no formo ATP, no me puedo relajar. ¿Se acuerdan? Las cabecitas de miosina se unen y se separan gracias al ATP. Y siempre hay un estado de semicontracción. Entonces, si yo no tengo oxígeno, ese estado de semicontracción se potencia, ¿sí? Entonces, ¿cuándo no me relajo? Cuando me falta oxígeno, insuficiencia cardíaca por isquemia. ¿Y cuándo no se contrae? Cuando una insuficiencia cardíaca es sistólica. Cuando está muy agrandado el corazón. Si está grande como una bota, grande, enorme, se afina, entonces no se puede contraer. Y si no se puede contraer, ¿cómo está la fracción de eyección? Disminuida. Baja. Bien. ¿Y cómo miden la fracción de eyección? ¿Con qué estudio complementario? Con un ecodoppler Ecocardiograma. cardíaco. Bien, excelente. Ecodoppler cardíaco o ecocardiograma. Muy bien, excelente. La fracción de eyección baja ya implica, bueno, tener otros tratamientos en mente. Así que es importante medir la fracción de eyección. Entonces, insuficiencia cardíaca diastólica, tengo incapacidad para relajarme. ¿Por qué? Porque me falta oxígeno. Por eso la causa es la cardiopatía isquémica. Y la insuficiencia cardíaca sistólica, no me puedo contraer porque estoy agrandada, dilatada, finita. ¿Sí? Y como no se puede contraer, baja la fracción de eyección. ¿Sí? En la insuficiencia cardíaca diastólica no me puedo relajar por isquemia, o bien no me puedo relajar porque tengo hipertrofia, ¿sí? Está hipertrofiado y crece para adentro el corazón, entonces quedó chiquitito acá y no se puede relajar, no se puede llenar. Tanto en la cardiopatía restrictiva no se relaja el corazón, como en la cardiopatía hipertrófica no se relaja el corazón, como en la cardiopatía isquémica no se relaja el corazón, tiene insuficiencia cardíaca diastólica, no se puede llenar porque justamente no se relaja. Y en la insuficiencia cardíaca sistólica está tan agrandado que se afina la pared, no se puede contraer y baja la fracción de eyección. ¿Cuándo puede estar dilatado así el corazón? Miren ese corazón que dibujo yo, parece
Bueno, ¿cuándo puede estar así de dilatado el corazón? En una estenosis aórtica, puede ser. Ahí hay hipertrofia, amor, porque tiene que hacer mucha fuerza el corazón, entonces se hipertrofia, Gordi. Es la contraria. Entonces En una una insuficiencia mitral. insuficiencia. Bien, bien, muy bien. J. Belu, muy bien. Entonces, cardiomegalia. En la insuficiencia aórtica hay cardiomegalia, ¿sí? Y como hay cardiomegalia, se hace muy finita la pared y no se puede contraer. Y ahí la fracción de eyección está baja. Entonces, insuficiencia cardíaca no significaba fracción de eyección baja, porque puede estar normal. Acá está normal la fracción de eyección, porque sale lo que tiene que salir. En cambio acá apenas se contrae, ¿sí? Apenas se contrae. Entonces, no sale lo que tiene que salir. Está muy baja la fracción de eyección, ¿sí? Y esto, acuérdense que cuanto más sangre, más fuerte se va a contraer al principio, según la ley de Fran Starling, ¿sí? Que son unos cracks que han descubierto eso. Acuérdense que cuando se dilata el corazón, cuanto más se estire, más se va a contraer. Ustedes imagínense que tienen una gomilla de esas para atar plata, ¿sí? Si ustedes la estiran, la estiran, la estiran a la gomilla, más fuerte vuelven. La estiran más y más fuerte vuelve, que les duele porque les golpea. Pero si la estiran mucho, se rompe y ya no vuelve más. ¿Entienden? Entonces, mientras más se estire, más se contrae. Mientras más se estire, más se contrae. Hasta que en un momento ya no se contrae más porque se rompieron las fibras. Ya no hay más ley de Fran Starling que me ayude. Primero, hay un paciente asintomático, justamente gracias a esos mecanismos de adaptación. Pero después se hace sintomático y aumenta mucho la mortalidad. ¿Estamos? Entonces, mi objetivo como médica es transformar un paciente sintomático en uno asintomático para disminuir así la mortalidad. ¿Estamos? Bien. Y bueno, según la evolución, también la insuficiencia cardíaca puede ser una insuficiencia cardíaca aguda, por ejemplo, de novo. Ahora tengo una insuficiencia cardíaca, un TEP masivo, un infarto masivo. Ahora tengo una insuficiencia cardíaca aguda. Puede ser una crónica por hipertensión, por isquemia que venga hace rato, o una crónica que ahora se complicó. ¿Por qué? Porque el paciente tiene una infección, porque se olvidó la medicación, porque ha comido una banda, ¿entienden? Porque algo más tiene. Generalmente son infecciones o transgresiones alimentarias o porque se olvidó el fármaco. Pero ojo con las infecciones, más si son pacientes viejitos porque no les hacen la fiebre. Tienen que buscar el foco, ¿sí? Buscan el foco. Bueno, ¿y cómo diagnostico? Porque viene el paciente, bueno, si tiene insuficiencia cardíaca izquierda, tenía fatiga, pero puede ser la fatiga por un montón de cosas. Tiene disnea, que también puede ser por un montón de cosas. Pero bueno, la disnea paroxística nocturna es otra cosa, la ortopnea es otra cosa. Puede ser que venga con incurgitación yugular bilateral, con hepatomegalia. Hepatomegalia, hay un montón de causas de hepatomegalia. Ascitis Maca, también. Decime, mi amor. ¿se puede dar la insuficiencia cardíaca derecha de forma secundaria a la izquierda, digamos? Es que es lo más común, amor, ¿sí? Ajá. Es lo más común. Primero tenés izquierda, eso afecta a los pulmones y los pulmones le afectan a la derecha, ¿sí? Es lo más común. O sea que termine siendo global, ¿entendés? Derecha solita es raro, ¿sí? Pacientes con EPOC, por ejemplo, pero global es más común que la derecha solita. O sea que sea culpa de la izquierda. Bien, muy buena pregunta, excelente. Y bueno, ¿cómo viene el paciente con estos criterios diagnósticos, sí? Estos se llaman criterios de Framingham. Es como una guía, ¿me entienden? Obviamente hay veces que tienen todos los criterios, hay veces que no, pero bueno, es una guía. Estos criterios de Framingham, bueno, se dice que si hay dos criterios mayores, ¿sí? O bien uno mayor y dos menores, ya podemos hacer el diagnóstico, ¿sí? Disnea paroxística nocturna, por eso les dije yo, es raro que si duerme bien tenga insuficiencia cardíaca, porque generalmente duermen muy mal o duermen con las almohadas. Estertores crepitantes, ¿sí? Hay líquido en los pulmones, entonces aparecen esos estertores a burbuja. Un edema agudo de pulmón, una cardiomegalia, un R3, incurgitación yugular bilateral, que aumenta la presión venosa. ¿Cómo se llamaba el catéter que medía la presión venosa?
Swan. Bien, bien, bien. Células de Schwann, ¿te acuerdan? Catéter de Swan-Ganz, muy bien, excelente. Reflujo hepatoyugular positivo, bueno, y la pérdida de peso tras el tratamiento con los diuréticos, ¿sí? Son criterios mayores. Y después criterios menores, disnea, edema de miembros inferiores, porque puede aparecer edema como trastorno renal también, derrame pleural, hepatomegalia, tos nocturna, pues puede ser un asma también, entonces es un criterio menor, y taquicardia, pues la taquicardia se da en anemia, en fiebre, etcétera. Entonces, si tienen dos mayores, quizás tienen, no sé, cardiomegalia, que lo vieron con la placa y los detectores crepitantes, bueno, tienen insuficiencia cardíaca. O si tienen un criterio mayor y dos menores, también pueden hacer el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Estos son los llamados criterios de Framingham, ¿sí? Criterios de Framingham. Dos criterios mayores o un criterio mayor y dos menores ya me ayudan a hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿Y qué harían ahí? Bueno, Juan, usted tiene insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Qué harían? Gracias a mis criterios de Framingham, descubrí que Juan tiene insuficiencia cardíaca. ¿Qué harían después? Lo estudian, ¿estamos? Bien, lo estudian, hacen un examen físico bello, o sea, toman la presión, el peso, la altura, el diámetro de la cintura, los pulsos, auscultan, hacen todo y piden exámenes complementarios. Pedirían la placa de tórax, porque ahí también pueden ver la cardiomegalia. Pueden también pedir un electro, porque quizás tienen patología isquémica y por eso tienen insuficiencia cardíaca, ¿sí? Un ecocardiograma también me sirve para medir la fracción de eyección, para ver si hay alguna valvulopatía, porque capaz que tiene una insuficiencia aórtica o una insuficiencia mitral, y por eso está tan agrandado el corazón, ¿sí? Y piden el laboratorio, ¿m? Y exactamente lo mismo que en la hipertensión. Tienen que pedir hemograma completo, glucemia, el perfil lipídico, función renal, y también orina completa, ¿sí? O sea, todo lo mismo que han pedido ayer van a pedir hoy también. Bueno, dos criterios mayores o un criterio mayor y dos menores para el diagnóstico, ¿sí? Y bueno, hay una banda de nombres acá. Por ejemplo, criterios de Framingham para el diagnóstico. Entonces acuérdense, Framingham para el diagnóstico. Después tienen otros, como 4 nombres más. Tienen criterios de Forrester o clasificación de Forrester, que es la clasificación hemodinámica, clasificación de Stevenson, que es la clínica. Después tienen clasificación canadiense según los estadios A, B, C y D, y la clasificación de la New York Heart Association, perdón, la pronunciación, para ver, bueno, la mortalidad, estadio 1, 2, 3, 4, según la disnea, ¿sí? O sea, tienen una banda. Entonces, Framingham es para el diagnóstico, criterios mayores y menores. Yo, chicos, todas las noches antes de dormir, me leería la tablita esta porque lo preguntan, siempre lo preguntan, más si son de la cátedra de, bueno, Lucía Ardeva se llama cátedra de Asbani siempre lo toma, ¿sí? No van a esa prueba por esto, chicos, y no es difícil, ¿entienden? Entonces, lo leen varias veces. Tampoco tienen que saber todo, le van a preguntar, a ver, decime algunos criterios mayores, algo que sea picante, chicos, cardiomegalia, disnea paroxística nocturna, reflujo hepatoyugular, y menores, y bueno, algo que sea más inespecífico, una disnea, una tos nocturna, un edema de miembro inferior, hepatomegalia, ¿sí? No tienen que saber todo. Y de ahí esto lo toman, pero en todos los exámenes, Forrester y Stevenson. Miden los estadios de una insuficiencia cardíaca aguda. En cambio, la New York y la canadiense, o americana, que es lo mismo, les dan estadios de insuficiencia cardíaca crónica. ¿Entienden? Estos dos, Forrester y Stevenson, son de insuficiencia cardíaca aguda. Y los otros dos son de la crónica. ¿Sí? Entonces, Forrester, que es la clasificación hemodinámica, es como que, bueno, la toman, pero nosotros no tenemos que saberla tan bien porque se hace con el catéter de Swan-Ganz, porque tengo que medir la presión capilar pulmonar y también el índice cardíaco. El gasto cardíaco es tan importante, y sí es importante, pero es como que es inespecífico, porque quizás yo tengo 5 litros de sangre y peso 52, 53 kilos,
y no sé, mi papá tiene 5 litros de sangre por minuto y pesa 100, ¿me entienden? Entonces lo que hace el índice cardíaco es ajustarlo al gasto cardíaco según la superficie corporal, ¿entienden? Entonces es la papa. Entonces el gasto cardíaco es 5 litros por minuto, pero eso no está ajustado según la superficie corporal del paciente. En cambio, el índice cardíaco es el gasto cardíaco que está ajustado a la superficie corporal del paciente, o sea, es la papa, ¿me entienden? Y la presión capilar pulmonar que se medía con el catéter de Swan-Ganz. Entonces tienen 4 estadios de Forrester. Entonces no confundan. Framingham eran criterios diagnósticos. Forrester son criterios de clasificación de los estadios de la aguda. Y Stevenson es también criterio de clasificación de la aguda, pero la clasificación clínica. ¿Sí? Bueno, chicos, hasta aquí llegué porque tengo que dar clínica 2, pero mañana me verán y la clase seguramente va a ser más larga porque es sábado y no tienen clase. Bueno, igual ahora no tienen clase por las vacaciones, pero bueno, les pido, no sé, ahí un centro para mí para que mañana no falten, ¿estamos? No les puedo dar a la mañana porque, bueno, por mi bebé, pero bueno, por favor, conéctense a la tarde, ¿estamos? Así terminamos de ver estos criterios y vemos las drogas. Muy bien, Maca. Buenísimo, Maca. ¿Ninguna pregunta? No, no. Bueno. No, gracias. Genial, genial, bueno. Bueno, chicos, les prometo que estoy estudiando mucho para darles muy buenas clases, así que cualquier duda me preguntan, yo sé que me tardo en contestar, pero siempre contesto, así que mándenme. Yo seguro les voy a contestar en uno de estos días, cuando mi nena se duerme, yo aprovecho para contestar. Me tardo, pero contesto. Así que bueno, les mando un beso grande y bueno, sigo estudiando, así que despreocúpense, pues les va a ir muy bien, ¿sí? Les mando un beso grande.